Banyandanishki, Ganyanganyakas Kendurake, Banyandanishki, Ganyanganyakas Kendurake, Mañana si Lucas Pino, ya Paludus Andani Usigue, Mañana si Lucas Pino, y que no sea tu canesa que. Mañana si Lucas Pino, y que no sea tu camisa. El campo sería tu suerte si te quedaras ahí en el pueblo. El campo sería tu suerte si te quedaras ahí en el pueblo. Andaría andar caminos, sembrar los campos sería el destino, sembrando la tierra de antes con la tristeza de tiempo atrás, sembrando la tierra de antes con la tristeza de tiempo atrás. Mañana pavia biniti, dice un segunda lugillicitu. Mañana pavia biniti, dice un segunda lugillicitu. Nieda silus que tabiano, tu labiriti villichique, tu labiana lubilla, chimaviciando canesa que, tu labiana lubilla, chimaviciando canesa que. Si algún día tú preguntas por esa herencia que no tomaste, si algún día tú preguntas por esas ciencias que no heredaste de nuestros viejos abuelos, vinigulanza de tiempo atrás, que siguen con la esperanza de que muy pronto regresarás, que siguen con la esperanza de que muy pronto regresarás. Mijeta sabiniski, udaralillo da cuyaspino. Mijeta sabiniski, udaralillo da cuyaspino. Bacandas tía gatama, cayapas pisirigola que, cabeza ni queda neno, cagenda viani si cochique, cabeza ni queda neno, cagenda viani si cochique. Regresa paisano al pueblo, vuelve a la tierra que ayer dejaste. Regresa paisano al pueblo, vuelve a la tierra que ayer dejaste. La sombra del tamarindo guarda el recuerdo de aquel viejito que vive con la esperanza de que muy pronto regresará, que vive con la esperanza de que muy pronto regresarás. ¡Bravo! Shku, Padiushi, Giratu, Rini Tijawalaji, Yanaji, Nunenu Tibichino, Feliciano Carrasco, Seda de Gijikie, Lula, Nubera Lila, Cayecheno, Ticayunda, Beca, Cadilla, Guayunda, Negusisaka, Belacalave. Muy buenas tardes, estamos en Shku Raíz con nuestro hermano Feliciano Carrasco, directo desde Juchitán, Oaxaca. ¿Qué nos puedes decir, hermano, en este programa que tenemos para darle voz a los pueblos originarios y a las lenguas que aún viven y que aún se disfrutan? Nayeche la jidwa tinuara rineli biche abran lu
lu dijari unda dijari kaberarila, lu gendalasku ikucheche dija, luka dijawalachi dila, nayeche nula jidwa. Contento, hermano Abraham, de estar aquí. Saludos a todos. Pues para compartir en este programa de raíz, que pues riega tanto la palabra como el canto, pues este programa llamado de raíz Escu, pues contento de estar aquí contigo, hermano, para compartir canciones y pues un poco de hablar de nuestra cultura, de nuestra lengua. Claro, claro, hermano, qué bueno. Pues creo que estamos coincidiendo en esos tiempos, ¿verdad? En este año que se celebra nuestras lenguas como un año internacional de ellas. Pues creo que también estamos coincidiendo con ese despertar, le llamaría. Más que reclamo y exigir espacios, es un despertar de todas las culturas, que mucho tiempo nos han dicho que somos minoría, pero creo que somos demasiados, ¿verdad? Somos muchos, y pues tú has hecho un trabajo muy importante, Feliciano, desde hace ya... ¿Cuántos años llevas ya en tu carrera artística? Pues unos 20 años. 20 años ya, ¿desde el primer disco? ¿Será? Desde el primer disco hasta ahorita que hay proyectos nuevos, que está aterrizando justamente en este proyecto Tres Culturas, Tres Raíces, ¿no? Claro. Que vendría siendo como mi sexto disco, pero bueno, con mi participación con canciones en zapoteco, con Amílcar en Mije y con Selena Patricia mixteco. Pero este sería pues como mi sexto disco prácticamente. Claro, pero también una participación colectiva, ¿no? Así, una exacto. Participación que tiene que ver con cómo vemos la realidad los que somos de pueblos originarios, sino que ya no solo basta pisar un escenario solo, triunfando solo, sino ir de la mano con nuestros hermanos. Sí, yo creo que sí, compartir tanto la palabra flor, la poesía, la música y canciones propias, todo eso yo creo que viene siendo como un regalo de tantos años de sacrificio y de tantos años de pues estar luchando para que conozcan nuestras voces en una lengua originaria, ¿no? En mi caso, pues en el caso de nosotros, que es el zapoteco del Istmo o de la planicie costera. Pues muy contento, creo que digamos que hoy en día es como un poquito de estar tratando de recibir lo que uno ha cosechado de muchos años, y creo que apenas comienza todo eso, apenas se está percibiendo una luz en el camino. Y pues como en uno de mis discos puse, pues para mí una luz en mi camino ha sido voltear hacia mi tierra, que es la fuente inspiradora de mi trabajo. Qué bueno, Feliciano. Fíjate que una pregunta que yo sé que tú has pasado por esta situación, siempre le pregunto a nuestros invitados, ¿no? ¿Qué opinión tienen de esta realidad que vivimos en la ciudad, esta llamada discriminación o un trato diferente a los que venimos de un pueblo originario? Tú lo has vivido por ese trabajo tan arduo que has hecho como cantautor, como intérprete, como promotor de la cultura, como maestro de una lengua originaria. ¿Qué nos puedes decir al tema? Pues sí que hemos padecido un poquito de eso, yo lo he vivido mucho. Hace muchos años en la Casa de Cultura en Azcapotzalco, allá pues incluso se me negó la negada cuando mi profesor, que quiero enviar un fuerte abrazo para el maestro Benigno Gasca, que ahorita está pasando por un momento difícil, que esperemos prontamente pues se recupere, ¿no? Para regresar a los escenarios con él. Ha sido mi arreglista la mayoría de mis discos, y cuando él era mi profesor en la Casa de Cultura de Azcapotzalco, pues la gente que estaba como líder de ahí de la Casa de Cultura, en algún momento, por ser oaxaqueño, por ser indio, como dicen ellos en aquella época, como decían y se sigue diciendo, pues me negaron la entrada a la Casa de la Cultura. Había todos mis compañeros, hicieron pancartas y todo, y finalmente terminaron corriendo a mi maestro porque me recibía por ser indio. Entrar a la Casa de Cultura de Azcapotzalco. Pero tan marcada esa... Claro. Tenían los policías, no tenían la culpa, sino sus jefes directos de ellos. ¿Pero cuál era el reclamo? ¿Porque tú hablabas una lengua o porque cantaba en la lengua, porque llegaba vestido, todo? Llevaba guarachitos, llevaba y todo eso. Entonces, pues me empezaron a discriminar por cantar en mi lengua, por mi vestimenta, por los guarachitos, todo. Y entonces fue a tal grado que un día alguien de ahí me mandó a seguir para quitarme una guitarra, quitarme mis cosas. A ver si así se hizo muy fuerte. Pero bueno, no vale la pena, pero sí he vivido mucho la discriminación. Y pues yo creo que a veces la gente no se espera que uno cante o hable en su lengua, de pensar la gente de que pues se está burlando uno diciendo unas groserías o algo, porque no hablan esta lengua también, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí hay una discriminación marcada, pero
yo creo que hemos salido adelante, así como ha habido gente que me ha discriminado, y a muchos paisanos, y no más nosotros huaqueños, sino de otros estados. También yo creo que esa discriminación han padecido muchísima gente de otros estados, pero creo también, puedo decir que tengo más amistades en esta ciudad, que ya tengo radicando más de 20 años, esta Ciudad de México, y pues mucha gente que me ha abierto las puertas y que me ha apoyado también, ¿no? Sí, pero además, esto que comentas, ¿no? Que te ha tocado vivir en carne propia, ha sucedido lo contrario, porque te he visto en pancartas en el metro, te he visto en reportajes de periódico, de revistas importantes del país, donde se te da un nombramiento importante, ¿no? Estás traduciendo a Newton, estuviste en un programa que se llamaba No es chido discriminar, No recuerdo, está chido ¿verdad? discriminar, exacto. Me acuerdo unas Exacto. imágenes grandísimas ahí en el metro. ¿Qué me puedes decir de Sí, eso? bueno, eso fue una campaña que lanzó la Ciudad de México con Mardonio Carballo para, pues, tratar de apaciguar un poquito la discriminación que, pues, en ese periodo lo tomó con Mardonio Carballo, con otras instituciones, para tratar de hacer ruido y de que, tomando a personas de diferentes culturas, ya sean músicos, escritores, poetas, hacer con ellos que vienen de una comunidad indígena, que vienen haciendo un trabajo, una labor importante. Entonces tomar como una imagen de ellos y ponerlos en cada nodo del metro donde hace cruce la estación del metro, por ejemplo en La Raza, en Pino Suárez, en Hidalgo, en Tacuba, Tacubaya, esos lugares en donde converge mucha gente que va a distintas direcciones. Entonces me llamaron para entrevistarme y para ver si daba mi imagen para contrarrestar un poquito esta discriminación que se está padeciendo, ¿no? Y que ya pues siempre se ha padecido. A veces no se nota, pero pues de fondo sí. Con esa intención la Ciudad de México, la Cultura de Ciudad de México y Mardonio Carballo, pues hicieron esta labor de enviar como más de 2000 pancartas gigantes, enormes, en estaciones de metro, en paradas de metrobús, de micros, para que pues se haga un poquito, empezar a hacerse un poquito la concientización sobre el término de racismo y discriminación, ¿no? Entonces con ese logo de no está chido discriminar, que yo lo traduje en zapoteco en ese tiempo que apareció también ahí, Cadicicaruguni Cabeliticue. Entonces, de alguna u otra manera yo creo que pues es importante esa labor, sobre todo que uno viene luchando con este tipo de cuestiones sociales y pues discriminatorias, ¿no? Bien, y por ejemplo, desde tu formación, desde la primaria, secundaria, eres físico matemático, estudiaste en la UAM, ¿viviste algo parecido? Pues desde los compañeritos de la primaria, yo tuve la fortuna, que para mí fue una ventaja y lo sigue siendo, de que crecí en el mar y la milpa con mi abuelo. Y pues no estaba mucho en el pueblo. Entonces cuando mi abuelo me sacó ya para que me metiera a la escuela, pues tenía un detalle fino de que pues no sabía nada de español. Y muchos de ellos pues hablaban español, ¿no? Pues, entonces el problema para mí era expresarme, repetir las palabras, entender sobre todo. Y pues yo todavía recibí reglazos de maestros de que... Oye, ¿te tocó esta prohibición de no hablar nuestra lengua? Porque mucha generación atrás de nosotros sí nos lo platican, ¿no? Sí, que claro. les prohibían hablar. Pues algunas de mis maestras sí, porque pues me decía, si dejas hablar un poco de zapoteco y tratas de estudiar más español, de hablar más español, pues vas a aprender, pero si no va a ser muy difícil, me decían. Pero pues... contra todo eso yo creo que lo que bien se aprende no se olvida, y pues mi pensamiento va más allá en la raíz justamente de pensar más en nuestra lengua, ¿no? Entonces lo que percibo es pues más en mi lengua, desde pues hablar el nombre de los animales, pájaros, la flora, bueno, la flora y la fauna podemos decir, para mí es como más como que avanza más ese pensamiento en el zapoteco que en el castellano. Y pues en un futuro, como te decía hace rato, que pues para mí ha sido una gran ventaja, porque pues tampoco en aquel tiempo me imaginaba que algún día iba a aprender a tocar la guitarra. Siempre me ha gustado, siempre lo tuve regalo, pero lo quise como regalo, pero mi abuelo no quiso. Ya hasta ya más grande empecé con la música, pero sin duda alguna yo creo que nada mejor me hubiera pasado como lo que me ha sucedido,
y lo que ahora hago. Eso me apasiona, me encanta y amo todo lo que hago. Qué bueno, hermano. Oye, ¿y la primera canción que te marcó y que aprendiste a tocar, que de vez en cuando me imagino que lo has de tocar porque te retroalimenta? ¿Alguna identificas así o...? Sí, cómo no, hay varias canciones. Una voy a cantar un fragmentito de una de las canciones que de niño escuchaba. Voy a cantar un fragmento porque es muy larga esta canción. De esa canción, Sopilote del Águila, lo tengo en mi memoria porque mi abuelo escuchaba mucho a César López. Cuando íbamos saliendo del pueblo, ya para agarrar la carretera, siempre en las últimas casas se escuchaba estas canciones. Y mi abuelo no tardó en conseguir una grabadora y con cassette, y de los primeros era de César. Y esta es una de las canciones con la que yo crecí, de César López, que narra esa epopeya en donde el sopilote trata de cortejar, más bien corteja al águila y al final termina enamorándolo. Oye, Feli, fíjate, hermano, que a veces traemos más o menos como una estructura de la entrevista, pero hoy me voy a dar el lujo de preguntarte lo que se me dé la gana. Claro que sí, hermano. Me acuerdo que en varias bohemias ahí, a mí me marcó mucho y está pendiente escribir algo sobre esto, la historia de tu abuelo y sus experiencias con lo paranormal, ¿no? Ah, sí, claro. Todas esas vivencias que tuviste con él. Sí, cómo no. A ver si nos puedes compartir algo. Claro que sí, por supuesto. Pues incluso el historiador y lingüista Víctor Cata llegó a hacerle entrevistas a mi abuelo, porque fue un personaje que en la séptima fue conocido como uno de los grandes porraceros. Porraceros, alguien del cual nunca le pudieron poner la espalda en el suelo. Y pues traían un cinturón de esos gruesos, del cual cuando se iban a pelear, vi muchas peleas de mi abuelo. En ese tiempo no había ni un arma que meter más nada, las manos. Y gana quien le pone al otro la espalda al suelo. Entonces ese era el porrazo, pero vi muchas veces en el mar, cuando llegaban gigantes, hombres gigantes, y lo digo con todo respeto, un cuñado de mi abuelito, Romualdo se llamaba, ya también por ahí está. Bueno, total de que ese señor levantaba con los brazos así, abrazaba el timo de la carreta y lo levantaba. Y agarraba un becerrito así con los... ¡Pah! Bueno, entonces yo sí creo que hayan existido los hombres que sí, claro, pesa muchísimo. Y levantaba el timo abrazado, pues. Y no era él un gigante, gigante, no lo era. Le decían gigante por la fuerza que tenía. Y de ahí los hermanos de mi abuelo. Él no era un tipo físicamente muy alto, muy así, pero eso sí, un tipo muy fuerte. Entonces, el abuelo era de esos, el mayor de sus hermanos, pero sin duda alguna tenía una fuerza increíble. Y su don de él era que era porracero y difícilmente le ganaba un zurdo natural. Pues un golpe medio mataba a alguien, pues. Vi muchas peleas, cómo levantaba los pescando. Y ya siendo mayor. Sí, siendo mayor, exacto. En cambio tenía dos hermanos que eran fisicoculturistas. Esos sí eran gigantes. Y mi abuelo no era tan físicamente de altura también muy alto, y físicamente muy fornido como sus demás hermanos. Entonces por eso creo que si dicen en la historia, ¿no?, en esos mitos, leyendas, que si existió Hércules, claro que debió haber existido Sansón y todas esas personas. Sí. Entonces, pero el abuelo, aparte de ser un gran porracero, sobre él se decía en los velorios, después ya que había fallecido mi abuelo, que era un personaje que a lo mejor que llegó a tener pacto con el diablo o tenía algún misterio, por el cual primero ni le daba miedo irse a la milpa, al mar, a la 1 de la mañana, a las 2. No se veía nada en la carretera, la oscuridad total, y yo crecí con mi abuelito. Algunas ocasiones llegué a mi abuelito a ver que como que hacía gestos raros en la madrugada cuando llegaba, y en espejos. Y entonces mi abuela no le gustaba la idea de que yo estuviera siempre, porque algo raro traía mi abuela. Y entonces, bueno, por mencionar algunas cosas, pero sí, sin duda alguna, llegué a ver grandes peleas del abuelo.
y con el tiempo el abuelo pues se ha convertido ya en una leyenda de la séptima, en los velorios, donde cuentan que pues cuántos no gigantes llegaban a retarlo, aunque eran jóvenes, pero con un cuerpazo y todo eso. Y no, pues él, yo creo que su virtud era jugar con la inercia del contrario. Con el tiempo me di cuenta de todo eso y el valor que tenía, porque nunca tuvo miedo. En el mar, por ejemplo, en la milpa, dicen que hay días que el pescador no tiene que salir porque puede ver cosas que no están provistos. O sea, que no están para que los vean, solo la naturaleza con sus misterios. Pero el abuelo le entraba a todas esas cuestiones, por eso la gente decía, algo tiene ese señor. El famoso mago Yon, Hilarión Sánchez, dijo, terminaban, los llevaban en ambulancia, los llevaban en camioneta. O sea que el mago John veía. Veía, exacto. Cuando iban los hombres, él estaba sentado en la banqueta. Y en la tarde, cuando iba, como arqueado su cuerpo, mi abuelo eso sí. Y comía como se le servía, se hacían, mi abuelo un perolzote así de caldo, de 3 a 4. Ahí estaba la fuerza. Y entonces, cuando estábamos sentados en la banqueta, estaba escuchando mi abuelo, cuando llegan 1, 2, 3. Ya Najib Jiñalicualqui de Chelu Gilayuta está en Chiva. Hoy ha llegado el día que tengo que ponerte la espalda en el suelo. Entonces mi abuelo decía, la tiri, pasen por favor, nada más, pasen. No entendían. Entonces salía el señor Hilarión y le decía, por favor hombres, pasen, no saben con quién están hablando. Hasta que terminaba la gente, se remuneraba. Entonces se bajaba el abuelo, nada más quitaba la playera. Órale. No, pues al ratito ya, un golpazo ahí, dormido. Entonces algunos, pues se hizo famoso este personaje, Tastani Chiva, le decían. Tastani, el Chiva de que cuidaba a sus familiares, venían de Tastani Bupu, también tenía esos dos, Tani Chiva, que cuidaban chivas, tenía muchos borregos y chivos. Pero también Tastani Bupu porque su mamá de ella vendía espuma ahí en el centro. Antonia Bupuna, y así, ¿no? Todos los familiares del apellido Bupu porque vendían espuma ahí debajo del palacio. Bueno, total tenía esos dos como, digamos, forma de que le llamaban a mi abuelo. Pero sin duda alguna fue una experiencia increíble porque después me tocaba a mí. Cuando ya tenía 9, 10 años, cuando alguien metía el pie, me decía, abuelito, regrésate y defiéndete. Pues yo no tenía esas cualidades, hermano. Así. Ahí nunca se me olvida esos pasajes. Pues tuve que entrarle. Sí, bien o mal tuve que entrarle porque... Y además decían en la carretera, Chiñitas Táninga. No faltaba quien me retara también, vamos a ver si es cierto. Por la fama. Exacto, pero pues yo no tenía nada que ver, esa no era mi virtud. Ya en un futuro mi abuelo me sacó, me dice de la milpa y me decía, no, mijo, tienes que estudiar, tienes que ir a la escuela, que el trabajo del campesino nunca cambia. Pero fue tu figura paterna. Sí, claro, sí, es que yo cuando nací, mis padres se separaron. Entonces mi madre, que siempre ha sido comerciante, por esa época, mis abuelos le pidieron a mi mamá, como ya se quedaron solos, su otro hermano de mi mamá, pues se fue a vivir a otro lugar, y el otro, pues trabajaba en la ciudad, nunca le gustó estar en el campo al lado de mi abuelo en la milpa. Y entonces con el tiempo, pues estaban más solos mis abuelos, entonces mi abuelita y mi abuelo le pidieron a mi madre si podían tenerme a su lado, pues. Y entonces ya fui que crecí más con ella, de más grande, me incorporé más con mi mamá. Pero pues sin duda alguna, pues fue mi abuelo, y tuve la fortuna de que le canté, le gustó el zapoteco, todo, porque él nunca quiso que yo aprendiera a tocar la guitarra. ¿Qué canción le dedicarías ahorita a tu abuelo, Feliciano? Una canción Tastani Chiva. Tastani Chiva. Stanislao Regalado. Esta canción se llama Campesino.
travestía. Esto sí es trabajo, más tu yunta y tu arado hablan por sí solitas de las miserias y de injusticias. Has de seguir luchando por tus hijos. Campesino. Campesino. Oye, hermano, conociendo todos los antecedentes que ya sabemos de ti, tu relación con los personajes como Andrés Enestrosa, Macario Matos, ¿cómo interpretas esta situación que estamos viviendo como pueblos originarios? ¿Qué mensaje le darías tanto pues, a la gente que es adulta, a los jóvenes, a nuestros contemporáneos, de este trabajo que has hecho que a lo mejor no se refleja en el recurso, ¿no? Porque muy poca gente apuesta por proyectos como los que traemos. Pero me gustaría que... Yo recuerdo las pláticas con Macario cuando decía, somos la cultura venimos. Exacto. O sea, nos motivaba, ¿no? Sí, yo, claro. Yo te haría esa pregunta directa, hermano. Bueno, pues yo creo que hacer un trabajo de este tipo, como tener un centro cultural como tú mismo has tenido, pues es un poco complicado. Ha sido muy complicado porque antes no había mucha referencia hacia los pueblos originarios, no había tanta gente o instituciones que se han abierto un poco más queriendo apoyar esta causa, ¿no?, de los pueblos. Pero es ahora, quizás con este cambio de gobierno, que se habla más de los pueblos originarios, ¿no? Pero realmente siempre hemos estado ahí, siempre estamos tratando de luchar. Si no eres tú, es el otro o X persona. Entonces, creo que ese camino que abrió el maestro Macario Matos, pues es fundamental. Y tuve la fortuna de que fuera mi maestro y fuera un gran amigo mío. Y pues yo creo que es una gran responsabilidad tratar de ser como el líder de un centro cultural y mantenerlo de manera independiente. Es un poco complicado, pero puedo decir que ahorita que ha cobrado mucha fuerza, digamos, el término pueblos originarios, porque ni siquiera nos consideran así, ¿no? Y ante la Constitución se sabe muy bien lo que ha estado sucediendo últimos, pero yo creo que hoy en día me gustaría decirle a los jóvenes, sobre todo a aquellos que hablan también una lengua originaria, pues hay que defender lo nuestro, hay que luchar para que pues nuestra lengua siga vigente, que se hable, que se escriba. Hay que hacer un gran trabajo, un gran esfuerzo, que creo que no es nada fácil. El gobierno, desgraciadamente, pues no es como uno quisiera, siempre ha sido lo mismo. Cambian las alternativas nada más, pero yo creo que a mí me gustaría decirles que pues hay que hablar nuestra lengua, hay que escribirlo, hay que difundirlo y decir orgullosamente que venimos de una comunidad originaria, ¿no? Yo creo que pues es una forma diferente, al menos los que hablan una lengua, de percibir al mundo. Es una nueva ventana, yo creo, para los que nada más hablan una lengua o un idioma, yo creo, ¿no? Entonces es importante aprovechar ahorita que pues se está comentando un poco sobre los pueblos originarios. Repito, no es la gran cosa para mí lo que se está comentando, para lo que se debería de mencionar, ¿no? Ahorita es una pantalla de que pues se tratan de escudar con el término pueblos originarios, ¿no? Pero yo creo que para los jóvenes sí es importante, porque hay que reconocer que traemos sangre indígena en nuestro cuerpo. La gran mayoría, si no el 75% de los mexicanos somos y provenimos de gente originaria, de mexicanos que hablamos una lengua, ¿no? De hecho, somos más indígenas en México que los que dicen ser del centro, ¿no? Claro, fíjate que lo hemos visto en la educación. Nos hemos documentado por nuestra propia cuenta. Tú la otra vez en una entrevista comentabas que es una lástima que en la historia oficial no se hable de esa guerra que hubo entre zapotecas y aztecas allá en el Istmo. Exacto. En este vestigio zapoteca que se llama Yengola. Es una lástima que no se enseñe, porque si hablamos de
carencia de identidad o de problemas de identidad. Ahí está el meollo del asunto. Sí, claro. Que el mexicano no se sabe la historia verdadera. Sí, y que pues es una tristeza que llegan a omitir en la historia general de México, pues algunos pasajes que como que están en la oscuridad y que pues sin duda alguna pues nos mete en un problema grave, no nada más a nosotros, sino a las nuevas generaciones. Por suerte nosotros todavía nos enteramos de esos pasajes. En el caso de este famoso Cerro Yengola, pues es ni nada menos que pues la fortaleza más importante que tuvieron los zapotecas allá en el Istmo. ¿Otra canción, hermano? Claro que sí. Para que nuestros amigos conozcan material y en persona, en vivo aquí a Feliciano Carrasco. Permíteme decirlo, uno de los intérpretes, cantautores más importantes del estado de Oaxaca. Gracias, hermano. Esta canción es una canción mía que se llama Ella. Bien, Feliciano, hermano, ¿cómo le hace la gente para conseguir tus discos? ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Puedes compartir tu teléfono? Sí, claro. Bueno, pues primeramente estamos allá en la planta baja del edificio Guanajuato, en Tlatelolco. Estamos frente al Jardín Santiago y a un costado del Centro Cultural Universitario, a espaldas de la Plaza de Tres Culturas. El Centro Cultural Macario Matos está abierto los jueves, viernes y sábado a partir de las 7 de la noche. Y bueno, pues ahí pueden adquirir mis discos. También estoy en el Facebook como Feliciano Carrasco Regalado. Ahí me pueden escribir por el inbox. Y ahí anuncio todas las actividades que tenemos tanto en el Centro Cultural como en mis conciertos y pues dónde me voy a presentar próximamente y todas estas cuestiones. Entonces, estoy en el Facebook como, repito, Feliciano Carrasco Regalado. Y ahí pues publico constantemente todas mis actividades y lo que está pasando en el Centro Cultural Macario Matos. Y también les voy a dar un celular que es 55 275 19 643. Voy a repetir 55 275 19 643. Así que, pues,
esperemos que nos puedan escribir por el inbox o que me puedan enviar un mensaje por WhatsApp y entonces con mucho gusto pues los atenderemos. Gracias, Feliciano. Pues Xcú les da las gracias por sintonizarnos. Xcú Raíz, la voz de los pueblos originarios. Estamos con nuestro hermano Feliciano Carrasco. No sé si nos alcanza el tiempo para una última canción y despedirnos. Sí, muy bien, gracias. Feliciano, con la que te quieras despedir, hermano. Vamos a despedirnos con una... Casi nada, Macario, que sanir una chilenita para recordar nuestra tierra. El Alcaraván.